Bienvenidos al programa Audio Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Vimos en el módulo 5 las condiciones bajo las cuales se puede realizar o no un suceso o un acontecimiento. Vamos ahora a complementar algunos de los métodos de demostración que alguno de ellos tiene que ver con la demostración indirecta y es la refutación. La refutación es el razonamiento o serie de razonamientos que prueban la falsedad de una hipótesis o la inconsistencia de una demostración. Hay dos formas de refutación. La refutación por contradicción, que es similar, se siguen los mismos pasos prácticamente de la demostración indirecta o por reducción al absurdo. Por eso no le voy a dedicar tiempo a ella. Y la refutación por contraejemplo. La refutación por contraejemplo consiste en hallar un caso particular en el cual no se cumpla esa afirmación general que se está dando. Es decir, con un solo caso, una sola excepción, es suficiente para refutar la afirmación. Se usa para refutar enunciados que tengan la forma siguiente. Para todo X, para todo X se cumple, para todo X se cumple, digamos, la propiedad P, o también para ningún X se cumple la propiedad P. Algunos ejemplos sencillos de esto es lo siguiente. Todos los números primos son impares. Si nosotros recordamos lo que es un número primo que tiene dos divisores, el mismo y la unidad dentro de los números naturales, entonces miramos que el 2, que solamente tiene como divisores a 2 y la unidad dentro de los naturales, entonces es un número par y es primo porque está satisfaciendo su definición. Es un ejemplo sencillo entonces para mirar cómo podemos refutar un enunciado. Si nosotros tenemos una proposición, por ejemplo, de que todos los triángulos equiláteros son congruentes, vamos más adelante en la geometría, entonces vamos a decir que ese es un enunciado que va a ser falso y lo veremos cuando estemos allá porque vamos a encontrar triángulos equiláteros que no van a ser congruentes con otro triángulo dado. Pueden existir algunos. Dentro de las formas que aparecen en las demostraciones aparece la forma del condicional que habíamos dicho que también era una implicación. Hay diferentes formas de establecer ese condicional, formas que son equivalentes y resultan las siguientes. Si tenemos la proposición, P, entonces Q, tenemos una proposición que es la contraria de esta. No P, entonces no Q. Esta es la que se llama la contraria de P, entonces Q. Tenemos otra proposición que es la recíproca de P, entonces Q. Esa sería, si Q, entonces P viene a ser la proposición recíproca de P, entonces Q. Hay otra
que sería la contraria de esta, o sea, la contraria de la recíproca, que sería no Q, entonces no P. Esta sería entonces la contraria del recíproco. También se conoce como contradirecto o contrarrecíproco. Contradirecto o contrarrecíproco. Esto lo podemos mirar a través de un esquema para que podamos retener más fácilmente estas expresiones. El esquema sería de la siguiente forma. Tendríamos esquemáticamente lo siguiente. Si nosotros tenemos la proposición P entonces Q, este es, digamos, la directa. La proposición directa, o sea, la proposición inicial. Su recíproca. ¿Cuál va a ser su recíproca? Su recíproca, entonces, va a ser si Q, entonces P. La contraria de la directa. La contraria de la directa sería entonces no P, entonces no Q. La contraria del recíproco. La contraria del recíproco entonces sería no Q, entonces no P. Ahora, cuando cruzamos estas dos, entonces tenemos el contrarrecíproco de la directa. O sea, si no Q, entonces no P. Y cuando juntamos estas dos, entonces aparece también el contrarrecíproco de si Q, entonces P. O sea, que sería el contrarrecíproco de ¿quién? Del recíproco. Entonces estos son contrarrecíprocos. Y este también sería contrarrecíproco. Entonces estas son, digamos, lo que llaman variantes o formas diferentes del condicional. Un ejemplo sencillo de eso, pues, sería como algo aplicado a la geometría, y es si tenemos dos proposiciones. La primera sería que todo triángulo equilátero P sería el triángulo ABC equilátero y Q sería la proposición triángulo ABC es isósceles. Entonces la directa. Si el triángulo ABC es equilátero, entonces el triángulo es isósceles. Esa sería la directa. La recíproca. Si el triángulo es isósceles, entonces el triángulo es equilátero. Es bueno aclarar aquí que cuando nosotros hablamos del recíproco, no necesariamente todos los recíprocos son verdaderos. En este caso, si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. De todos modos, en la geometría sabemos que un triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados congruentes, mientras que el triángulo isósceles solamente tiene dos, o tiene por lo menos dos. No todo triángulo isósceles es equilátero. Gráficamente podríamos ilustrar eso de esta manera. Recordemos que el triángulo isósceles va a tener dos lados congruentes, mientras que el triángulo equilátero va a tener todos sus tres lados congruentes. Bueno, entonces tenemos que si un triángulo es isósceles, eso no implica que sea equilátero. Ahora, ¿cómo leemos la contraria? Si un triángulo no es
equilátero, entonces no es isósceles. Y luego tendríamos entonces en la otra, la contrarrecíproca, entonces tendríamos que si un triángulo no es isósceles, entonces no es equilátero. Son variantes entonces que se pueden presentar y formas que se pueden dar con respecto a condicional. En algunos teoremas, algunos ejercicios, muchas veces la demostración directa no se puede hacer, sino que hay que utilizar entonces el contrarrecíproco, o sea, utilizar la negación de la tesis y llegar a una contradicción para poder demostrar de que la directa es verdadera. Miren que esto tiene que ver con el método indirecto, el método de reducción al absurdo, es lo que se está aplicando ahí. Con esto entonces podemos decir que terminamos la parte del capítulo correspondiente al capítulo 1, módulos 1 al 6, donde más que todo se quiere dar es un bosquejo muy general sobre la parte de la lógica, introducción a la lógica, tomar algunos conceptos que nos pueden servir en el proceso demostrativo en la geometría. Estos conceptos de lógica estuve muy apoyado sobre todo en dos textos, dos libros que les pueden servir de referencia, y un texto es el libro de Introducción al Simbolismo Lógico de un profesor de la Universidad de Antioquia, ya jubilado, el profesor Hugo Guarín Vázquez. Siempre estuvo dedicado al trabajo en el departamento de matemáticas, y un texto también que es Introducción a la Lógica Matemática de Supe Sangil, es de la editorial Reverté. Son tratamientos profundos sobre la lógica y la teoría de conjuntos que no nos interesa ahora en este curso, porque ese no es el objetivo tampoco. Así que quienes quieran profundizar en los temas de la lógica y de la teoría de conjuntos, yo creo que con esos dos textos pueden llenar sus expectativas. Empezaremos entonces en la próxima reunión que tengamos, la próxima sesión, empezaremos con el capítulo 2, que habla sobre unos conceptos generales sobre la geometría. Volvemos a analizar lo que son los postulados de orden, de incidencia, conceptos de segmentos, sus medidas, ángulos, sus medidas, las clases de ángulos que hay, y miramos los polígonos en general, simplemente para conocer las figuras y poder posteriormente entonces trabajar sobre esos polígonos.